La tarde en que Leonardo perdió a sus padres, el cielo parecía llorar con él. La lluvia caía sin tregua sobre los techos del viejo pueblo, y el sonido del agua contra los cristales acompañaba su silencio. Tenía apenas 12 años cuando el accidente automovilístico lo dejó huérfano, solo y perdido entre las sombras de un destino que no comprendía. De pie junto al féretro de su madre, Leonardo sostenía una rosa blanca entre las manos. La flor temblaba tanto como él. Los murmullos de los adultos lo rodeaban, pero eran solo ruido distante. En su corazón no había más que un hueco que dolía al respirar. «Mamá», susurró. «No te vayas tan lejos, por favor». En ese instante, una mano pesada cayó sobre su hombro. Era Tomás, su tío, un hombre de voz gruesa y mirada fría. «Tienes que ser fuerte, muchacho», dijo sin emoción. «Ya no hay nada que hacer». Junto a él estaba Estela, la esposa de Tomás, una mujer de sonrisa forzada y ojos calculadores. «Ven con nosotros, Leo», añadió ella con un tono empalagoso. «Seremos tu familia ahora». Leonardo asintió sin fuerzas. No sabía que esas palabras, que en apariencia sonaban a consuelo, escondían el inicio de su tormento. Los primeros días en la casa de sus tíos fueron una mezcla de silencio y obediencia. Leonardo dormía en un cuarto pequeño, con paredes descascaradas y una cama vieja. Por las noches, escuchaba las discusiones entre Tomás y Estela. «Tenemos que mover rápido los papeles de la herencia», decía él en voz baja. «Sí, antes de que ese niño crezca y empiece a preguntar», respondía ella. Leonardo, escondido tras la puerta, entendía lo suficiente para sentir miedo. Sabía que hablaban de las tierras, de la casa grande de sus padres, de las cuentas que habían dejado. Pero no decía nada. El miedo era su nuevo compañero. Durante el día, lo obligaban a limpiar, cocinar y hacer recados. Si se negaba, Tomás levantaba la mano con violencia. «Agradece que no estás en la calle, mocoso ingrato», gritaba. Estela, mientras tanto, fingía ante los vecinos una bondad que no existía. «El pobre Leo nos parte el alma», decía cuando alguien preguntaba por él, «pero lo cuidamos como si fuera nuestro hijo». La falsedad de esas palabras dolía más que los golpes. El tiempo pasó lento, con el ritmo pesado de los días tristes. Leonardo creció en silencio, aprendiendo a callar para sobrevivir. Se aferraba a los recuerdos de sus padres, especialmente a las tardes en el jardín, cuando su madre le enseñaba a plantar flores. «Todo lo que nace con amor florece, hijo», le decía ella. Esa frase era ahora su escudo contra la dureza del mundo. Una noche, mientras revisaba el viejo baúl que había sido de su madre, encontró una carta guardada entre las páginas de un libro. Estaba dirigida a él, con la letra suave de su madre. «Si algún día ya no estamos, confía en tu corazón, Leo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz». Las lágrimas le nublaron la vista. Cerró la carta contra su pecho y juró en silencio que algún día recuperaría todo lo que le pertenecía, todo lo que ellos habían amado. A los 18 años, Leonardo era un joven de mirada firme y corazón endurecido. Había soportado años de maltrato, de humillaciones, de hambre emocional. Pero ese día era diferente, había cumplido la mayoría de edad. A primera hora de la mañana, se presentó ante el notario que llevaba el caso de su herencia. «Vengo a asumir el control legal de los bienes de mis padres», dijo con voz serena. El hombre lo miró sorprendido. «¿Leonardo Vargas?», preguntó, buscando entre los documentos. «Según los registros, tus tíos ya han hecho varias transacciones». Leonardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué tipo de transacciones?», inquirió. «Ventas de terrenos, retiros de cuentas, transferencias. La mayoría firmadas hace más de 3 años». El joven apretó los puños. «Eso no puede ser. Yo no firmé nada». El notario lo miró con pena. «Temo que tendrás que ir a los tribunales, hijo». Esa noche,
Leonardo volvió a la casa con el alma incendiada. En el comedor, Tomás y Estela reían mientras contaban billetes. ¿Disfrutando del dinero de mis padres?, preguntó con voz temblorosa pero firme. Tomás lo miró con burla. ¿Y qué vas a hacer, muchachito? Ya eres mayor, búscate la vida. Estela sonrió con desprecio. Agradece que te dimos un techo todos estos años. Leonardo respiró hondo. Ese techo lo pagaron mis padres. Y se los haré pagar, palabra de hijo. Subió a su cuarto, tomó la carta de su madre y la guardó en el bolsillo. Era el comienzo de su lucha. Aquella noche no durmió. El dolor se había transformado en fuerza. Sabía que la justicia tardaría, pero también sabía que no estaba solo. En su mente resonaban las palabras de su madre: la verdad siempre sale a la luz. Y con ese eco en el alma, Leonardo dio el primer paso hacia la recuperación de su dignidad y el legado de sus padres. La casa que alguna vez rebosó de risas ahora respiraba un silencio espeso. Samuel, con apenas 17 años, caminaba por los pasillos donde el eco de sus padres aún parecía hablarle. En cada mueble, en cada fotografía, se ocultaban recuerdos de una vida que ya no volvería. La muerte de sus padres había dejado un vacío imposible de llenar, y aunque su corazón se aferraba a la memoria de ellos, la realidad era dura y fría. Doña Matilde y don Rogelio, sus tíos, lo habían recibido con sonrisas tensas y promesas falsas. «Somos tu nueva familia, hijo», le decía doña Matilde mientras le acariciaba el hombro con una mano que temblaba de hipocresía. Don Rogelio, con su mirada calculadora, asentía y agregaba: «Tus padres querían lo mejor para ti. Nosotros cuidaremos de todo, hasta que seas mayor de edad». Samuel, ingenuo aún, confió. No sospechó que la palabra «todo» escondía una trampa. Los tíos habían sido nombrados albaceas de la herencia, y desde ese instante vieron en el joven una llave para abrir el cofre de la fortuna. «Samuel», dijo una tarde doña Matilde mientras servía la comida, «no debes preocuparte por los papeles. Tu tío y yo lo manejaremos. Tú dedícate a estudiar». «Sí, tía», respondió el muchacho con voz cansada. «Solo quiero que todo esté bien». Pero nada estaba bien. Las propiedades de sus padres, 3 terrenos, un pequeño negocio y la vieja hacienda familiar, comenzaron a desaparecer de los registros. Las escrituras cambiaban de manos, y Samuel no entendía cómo. En las noches escuchaba discusiones a puerta cerrada. «No podemos venderlo todo», decía Matilde nerviosa, «si el muchacho se entera, nos denunciará». «Calla, mujer», replicaba Rogelio con voz baja. «No se enterará de nada. Cuando cumpla 18, apenas quedará una sombra de lo que fue suyo». Samuel, detrás de la puerta, temblaba. Una lágrima corría por su rostro mientras apretaba los puños. «Mis padres confiaron en ellos», pensaba. «¿Cómo pueden traicionarlos así?». Con el paso de los meses, los maltratos comenzaron a hacerse visibles. Lo ponían a trabajar en las labores más pesadas de la hacienda. Dormía en un cuarto frío, comía las sobras y era objeto de humillaciones constantes. «Deberías estar agradecido», le gritaba Rogelio una mañana. «Si no fuera por nosotros, estarías en la calle». Samuel bajaba la cabeza. «No pedí estar aquí», susurraba. «¿Qué dijiste?», gruñía el hombre, alzando la mano. «Nada, tío, nada». El muchacho aprendió a callar, a guardar su rabia, a transformar su dolor en determinación. Cada amanecer se prometía que cuando llegara su mayoría de edad, recuperaría todo lo que le pertenecía. En una ocasión, encontró una vieja caja de madera en el ático. Dentro estaban las cartas que su madre le escribió antes de morir. En una de ellas decía: «Si alguna vez sientes que el mundo se vuelve oscuro, busca la verdad. Ella será tu faro». Esas palabras se grabaron en su mente. A partir de ese día, Samuel empezó a observar, a anotar, a reunir pruebas silenciosamente.
descubrió documentos escondidos en el despacho de su tío, facturas falsas, escrituras vendidas a nombres de supuestos socios, y transferencias a cuentas desconocidas. Una noche, mientras fingía dormir, escuchó a sus tíos hablar con un hombre desconocido. «Tienen que apresurarse», decía el visitante. «El chico pronto cumplirá 18». «No se preocupe», respondió Rogelio. «Para cuando eso pase, ya no quedará nada que reclamar». Samuel, desde la oscuridad, sintió como la rabia lo incendiaba por dentro. No era un niño indefenso. Ya no. Había aprendido a callar, sí, pero también a esperar. El día de su cumpleaños número 18, Rogelio le sirvió una copa. «Por tu mayoría de edad», dijo con una sonrisa forzada. Samuel levantó la mirada. «Sí, tío». «Por la verdad», contestó con firmeza. Esa noche, mientras la casa dormía, Samuel salió con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaban todas las copias que había logrado conseguir, recibos, nombres y fechas. Se dirigió a un viejo abogado que había sido amigo de su padre, don Ignacio. «Don Ignacio», dijo con voz temblorosa, «necesito su ayuda». El hombre, sorprendido, lo miró a los ojos. «¿Qué ocurre, muchacho?» «Mis tíos me han robado todo. Y tengo cómo demostrarlo». Don Ignacio revisó los documentos con calma. «Hijo, lo que hicieron contigo no tiene nombre. Vamos a devolver las cosas a su sitio. Pero esto tomará tiempo». Samuel asintió. «He esperado años. Puedo esperar un poco más». Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Su corazón estaba cansado, pero su espíritu no se quebró. Cada amanecer lo acercaba un paso más a la justicia. Doña Matilde comenzó a notar su distancia, su silencio lleno de determinación. «Samuel, ¿qué tramas?», preguntó una tarde. «Nada, tía. Solo estoy cumpliendo con lo que mis padres me enseñaron, a no rendirme jamás». La sombra de la herencia, la que sus tíos habían intentado borrar, comenzaba a desvanecerse. La verdad, como una semilla, germinaba en el corazón de aquel joven que había aprendido a sobrevivir entre la traición y la esperanza. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero algo dentro de él le decía que sus padres, desde algún rincón del cielo, lo acompañaban en cada paso. Por primera vez en años, se sintió dueño de sí mismo. Ya no era aquel niño que agachaba la cabeza ante las humillaciones. Era un hombre dispuesto a recuperar lo que le pertenecía, no solo por justicia, sino por la memoria de sus padres. Don Ignacio, el abogado, lo recibió en su despacho, un lugar donde los muros olían a papel antiguo y verdad. «Samuel, he revisado todo», le dijo con tono grave. «Lo que tus tíos hicieron es un fraude claro, además de abuso de confianza. Pero necesitaremos testigos, pruebas formales y un poco de estrategia». «Lo que sea necesario, don Ignacio», respondió el joven con firmeza. «No me importa el tiempo que tome. Ellos me quitaron todo, pero no podrán quitarme la verdad». El abogado lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Veía en él al reflejo de su padre, un hombre justo, íntegro y fuerte. «Entonces prepárate», le advirtió. «Porque esta batalla será dura». Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino. Samuel, acompañado por don Ignacio, comenzó a visitar notarios, antiguos empleados de la hacienda y vecinos que habían sido testigos de las ventas irregulares. Algunos callaban por miedo, otros hablaban con rencor. Poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron encajando. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, el abogado levantó la vista. «Aquí está», dijo señalando una hoja amarillenta. «Esta firma de tu tío es falsa. Fue él quien transfirió los terrenos de tus padres a su nombre. Con esto y las demás pruebas, podemos proceder legalmente». Samuel apretó los puños. «¿Y ellos?». «Serán citados. Y si no logran demostrar lo contrario, enfrentarán cargos». Esa noche,
Samuel volvió a la casa con el corazón acelerado. Sabía que la calma que reinaba en el lugar era solo la antesala de la tormenta. Doña Matilde tejía en silencio, mientras Rogelio leía el periódico con gesto aburrido. ¿Dónde has estado, muchacho?, preguntó su tía, sin levantar la mirada. Arreglando asuntos, respondió él. ¿Asuntos? ¿Qué clase de asuntos puede tener alguien como tú?, rió Rogelio con desprecio. Samuel lo miró fijamente. Los que ustedes mismos crearon. El silencio se hizo tan pesado que el reloj de pared pareció detenerse. Rogelio bajó lentamente el periódico. ¿Qué dijiste? Dije que pronto todo saldrá a la luz, contestó Samuel, con una calma que provocó más miedo que cualquier grito. Esa noche, el joven empacó sus pocas pertenencias y se marchó. No quería volver a dormir bajo el mismo techo que quienes lo habían traicionado. Se refugió en una pequeña pensión del pueblo, donde pasaba las noches repasando los documentos y soñando con el día en que limpiaría el nombre de sus padres. Poco después, llegó la primera citación judicial. Doña Matilde se desmayó al recibirla. Rogelio, en cambio, reaccionó con furia. «Maldito muchacho», gritó lanzando la hoja al suelo. «Nos quiere destruir». «Te dije que esto pasaría», lloraba Matilde. «Te dije que no vendiéramos tanto». «Cállate», rugió él. «Nadie va a meterme a la cárcel por un huérfano». Pero la justicia ya había empezado a moverse. El día del juicio, Samuel se presentó con un traje sencillo y la mirada limpia. Rogelio llegó con un aire desafiante, acompañado de un abogado que parecía más un comerciante que un defensor. Matilde, con un pañuelo en las manos, no dejaba de temblar. El juez, un hombre de semblante severo, abrió la audiencia. «Señor Samuel Morales», dijo con tono firme, «exponga su caso». Samuel se levantó. Su voz era serena, aunque cada palabra nacía desde lo más profundo de su alma. «Su señoría, mis padres me dejaron una vida construida con trabajo, con amor y con esfuerzo. Yo confié en mis tíos, creí en sus palabras. Pero ellos tomaron todo lo que no les pertenecía. No busco venganza. Solo quiero que se repare el daño». El juez asintió. «Presente sus pruebas». Don Ignacio se levantó y fue colocando sobre la mesa los documentos, escrituras, copias certificadas, transferencias y firmas adulteradas. Cada papel era un golpe a la conciencia de los acusados. Cuando fue el turno de Rogelio, su discurso fue torpe, lleno de excusas. «Ese muchacho está confundido», dijo, sudando. «Todo lo hicimos por su bien. Él no estaba preparado para manejar una herencia». El juez lo observó con frialdad. «Entonces, ¿puede explicar las transferencias a su cuenta personal?». Rogelio tartamudeó. Eso fue un préstamo familiar». «¿Con documentos falsificados?», replicó el juez. Doña Matilde rompió en llanto. «Yo no quería hacerlo, fue idea suya», dijo señalando a su esposo. Rogelio la miró con odio. «Calla, vieja traidora». El estruendo de sus voces llenó la sala. Samuel los observaba con una mezcla de tristeza y alivio. Aquel espectáculo confirmaba todo lo que había sufrido en silencio. Tras horas de audiencia, el juez tomó la palabra final. «Las pruebas son contundentes. Se dicta prisión preventiva contra Rogelio y Matilde Hernández por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos». Samuel cerró los ojos. No por alegría, sino por descanso. Por fin, la verdad había hablado. Cuando la policía se llevó a sus tíos, doña Matilde lo miró con ojos rojos. «Perdóname, hijo». Samuel bajó la cabeza. «No soy tu hijo, tía. Pero te perdono igual. No por ti, sino por mis padres. Ellos me enseñaron a no odiar». Al salir del tribunal, el cielo estaba cubierto por un sol cálido. Samuel respiró hondo. Don Ignacio se acercó y le puso una mano en el hombro.
Lo lograste, muchacho. Samuel asintió. Ellos lo lograron, don Ignacio. Mis padres. Desde donde estén, sé que están en paz. Por primera vez en años, el joven sintió que su vida volvía a ser suya. Y aunque lo perdido nunca regresaría por completo, sabía que la justicia también era una forma de amor. Samuel se despertó con el canto de los gorriones que anidaban en los aleros del viejo edificio donde rentaba su habitación. Por primera vez en muchos años, el silencio no pesaba, era ligero, limpio, casi esperanzador. Se levantó despacio, se sirvió una taza de café y miró por la ventana hacia el horizonte. El mundo seguía siendo el mismo, pero algo en él había cambiado. La justicia le había devuelto algo más que una herencia, le había devuelto la dignidad. Durante los días siguientes, Samuel visitó los lugares que le recordaban a sus padres. Caminó hasta la Hacienda Morales, su antigua casa, que ahora estaba bajo custodia judicial. Las paredes seguían erguidas, aunque cubiertas de polvo y maleza. La puerta principal crujió cuando la empujó, y un aroma a madera vieja y recuerdos inundó el aire. «Mamá, papá», susurró. «Lo logré». Caminó por los pasillos donde de niño había jugado, donde su madre lo llamaba a cenar y su padre le enseñaba a leer los números de las cosechas. Todo seguía ahí, aunque el tiempo lo hubiera querido borrar. En el despacho de su padre encontró un cuadro cubierto con una sábana. Al destaparlo, vio la fotografía de ambos, tomada en la inauguración de la hacienda. Sonreían con el orgullo de quien ha construido un sueño con las manos. Samuel acarició el vidrio. Ustedes confiaron en la gente equivocada, pero su esfuerzo no fue en vano. Yo cuidaré lo que queda. Les prometo que este lugar volverá a tener vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en planes. Con la ayuda de don Ignacio, Samuel comenzó el proceso legal para recuperar los bienes que aún podían rescatarse. Parte de las tierras habían sido vendidas a bajo precio, pero algunas aún pertenecían a su nombre. Una mañana, el abogado llegó con buenas noticias. Samuel, dijo al entrar al despacho, el juez autorizó la restitución de la hacienda. También aprobó la venta de uno de los terrenos que tus tíos hipotecaron sin tu consentimiento. Con eso, podrás cubrir los gastos legales y reinvertir en el lugar. El joven lo miró con gratitud. Gracias, don Ignacio. No solo por su trabajo, sino por creer en mí cuando nadie más lo hizo. El abogado sonrió. No me agradezcas. Tus padres me ayudaron hace muchos años, cuando yo tampoco tenía nada. Digamos que el destino me permitió saldar una vieja deuda. Aquel día, Samuel comenzó a limpiar el lugar con la ayuda de algunos jornaleros del pueblo. Entre ellos estaba Mateo, un hombre mayor que había trabajado con su padre. Tu papá estaría orgulloso, muchacho, le dijo mientras reparaba la cerca. Este lugar tenía alma. Y tú la estás devolviendo. Samuel sonrió. No puedo dejar que muera lo que ellos construyeron. Aquí aprendí lo que es la dignidad del trabajo. El sol caía sobre los campos, tiñendo de oro las hojas secas. A medida que avanzaba la reconstrucción, Samuel sentía que la tierra misma lo perdonaba. Una tarde, cuando regresaba del pueblo, vio a una mujer esperándolo frente a la entrada de la hacienda. Era su tía Matilde. Vestía con sencillez, y su rostro estaba marcado por las lágrimas y el remordimiento. Samuel, dijo con voz temblorosa. Vengo a pedirte perdón. Él la observó en silencio. Por un momento recordó los días de desprecio, las comidas solitarias, las humillaciones. No tienes que venir aquí, respondió con serenidad. ¿Ya hiciste tu elección? Sí, la hice, y me duele todos los días, susurró ella. Rogelio está enfermo en la cárcel. No dejo de pensar en lo que hicimos. No hay noche que no despierte llorando. Samuel bajó la mirada. El daño ya está hecho, tía. Ella dio un paso al frente. Lo sé. Pero quería que supieras que estoy arrepentida. No vine por mí, vine por tu madre.
Ella me habría pedido que te lo dijera. Samuel la miró a los ojos y vio en ellos una verdad amarga: no todos los castigos los dicta un juez. Algunos los dicta el alma. Te perdono, dijo al fin. Pero no vuelvas. Este lugar ya no pertenece a ese pasado. Matilde asintió, llorando. Luego se alejó por el camino de tierra, con la silueta encorvada y el peso de la culpa a cuestas. Esa noche, mientras cenaba solo en el porche, Samuel miró las estrellas. Recordó la voz de su padre: la vida es dura, hijo, pero siempre vale la pena luchar por lo justo. Cerró los ojos y sonrió. Al día siguiente viajó a la ciudad para firmar los últimos papeles. Al salir del juzgado, se detuvo en la plaza principal. Por un instante, pensó en todo lo que había pasado: los engaños, la traición, la pérdida, y también la esperanza. Había pagado un precio alto, pero la libertad siempre tiene su costo. De regreso a la hacienda, los trabajadores lo esperaban. Uno de ellos, un joven de manos ásperas, le preguntó: «Don Samuel, ¿y qué va a hacer ahora con tanta tierra?». El joven sonrió. «Sembrar futuro. Como lo hicieron mis padres». Desde entonces, la hacienda Morales volvió a florecer. Los campos verdes recuperaron su esplendor, y los jornaleros regresaron con sus familias. Samuel no solo reconstruyó un lugar, reconstruyó su historia. Con el tiempo, en el pueblo se empezó a decir que aquel joven que perdió todo y lo volvió a ganar, había demostrado que la verdadera herencia no está en las tierras, sino en el valor de defender lo que es justo. Al caer la tarde, Samuel escribió una carta y la dejó sobre el escritorio de su padre. Decía: «Queridos padres, hoy la hacienda vuelve a tener vida. La justicia fue dura, pero justa. Lo que ustedes construyeron sigue aquí, latiendo entre estas paredes. He aprendido que la riqueza más grande no es la que se hereda, sino la que se gana con honestidad. Gracias por enseñarme a no rendirme. Su hijo, Samuel». Después salió al porche, respiró el aire del campo y sonrió. En el horizonte, el sol se escondía como una promesa cumplida. La brisa recorría los campos recién sembrados y agitaba suavemente los trigales, como si la tierra entera respirara en paz. Samuel Morales se despertó antes del alba, como solía hacerlo su padre. Caminó hasta el porche con una taza de café en las manos y observó el horizonte teñido de un naranja suave. La hacienda estaba viva otra vez, y el eco de su pasado parecía murmurar entre los árboles: «Lo lograste, hijo». Habían pasado 2 años desde que recuperó su libertad y su herencia. El lugar ya no era un cascarón vacío, sino una comunidad renacida. Samuel había convertido parte de las tierras en un centro agrícola para jóvenes del pueblo que querían aprender el oficio del campo. Su deseo no era acumular riqueza, sino devolverle a la vida el mismo impulso que sus padres le habían dado. Una mañana, mientras revisaba los surcos de maíz con Mateo, el antiguo capataz, el hombre mayor le dijo: «Tu padre estaría orgulloso, Samuel. No solo devolviste la tierra, devolviste la esperanza». Samuel sonrió con humildad. «Yo solo seguí su ejemplo. Ellos me enseñaron que trabajar con las manos limpia el alma». Las risas de los muchachos resonaban entre los árboles. En un rincón del terreno, un grupo de niñas regaba un pequeño huerto de flores que doña Carmen, la maestra del pueblo, había ayudado a sembrar. El aire olía a vida, a justicia y a futuro. Aquella tarde, Samuel recibió una carta del tribunal. Se trataba del cierre oficial del caso Morales. En ella se declaraba que todas las propiedades habían sido restituidas legalmente, y que los culpables cumplirían su condena completa. El joven leyó el documento en silencio, sin rencor, sin alegría desmedida. Lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón junto a una vieja fotografía de sus padres. «Ya todo terminó», susurró. «Ahora comienza lo verdadero». Con el paso del tiempo, Samuel empezó a viajar por distintas comunidades rurales, llevando su historia como ejemplo. Muchos jóvenes que se sentían sin rumbo lo escuchaban con atención. «No importa cuán injusto sea el mundo», les decía,
si tu corazón es honesto, el tiempo te hará justicia. No busquen riqueza, busquen propósito. En uno de esos viajes conoció a una mujer llamada Elena, profesora de literatura, que también había sufrido la pérdida de sus padres siendo muy joven. Su sensibilidad lo conmovió. Compartían largas conversaciones al atardecer, hablando sobre la vida, los sueños y el valor de empezar de nuevo. A veces el dolor no desaparece, le dijo ella una noche, solo se transforma en fuerza. Samuel la miró con ternura. Entonces supongo que mi fuerza viene de todos los años que lloré en silencio. Elena se convirtió en su compañera de camino. No tardó mucho en mudarse a la hacienda, donde empezó a impartir clases a los hijos de los trabajadores. El lugar volvió a llenarse de música y risas. La casa, que alguna vez fue símbolo de tristeza, ahora respiraba alegría. Una tarde de lluvia, mientras ella leía en la sala y Samuel reparaba una ventana, Elena se le acercó y le colocó una mano sobre el hombro. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa cálida. Creo que esta casa no era solo de tus padres. Era una promesa de amor. Samuel levantó la vista. ¿Y tú crees que esa promesa sigue viva? Mientras tú la cumplas cada día, respondió ella, nunca morirá. Esa noche, Samuel encendió una lámpara de aceite y caminó hasta el pequeño altar que había construido para sus padres. Sobre la mesa de madera descansaban 2 velas encendidas, una cruz sencilla y una foto enmarcada. Se arrodilló y cerró los ojos. Padre, madre, susurró con voz quebrada, he aprendido que la verdadera herencia no está en lo que se deja, sino en lo que se enseña. Gracias por darme el valor para defender lo justo, por enseñarme a perdonar, y por recordarme que el amor no muere con la muerte. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de gratitud. Pasaron los años, y Samuel Morales se convirtió en un hombre respetado en toda la región. Los periódicos locales lo describían como el joven que rescató su tierra con dignidad. A pesar del reconocimiento, él seguía siendo el mismo muchacho sencillo, amante del campo y de la verdad. Un día, un periodista le preguntó: «Don Samuel, ¿cuál considera usted que fue su mayor victoria?». Él sonrió y respondió: «Haber aprendido a vivir sin rencor. La justicia se ocupa del castigo, pero solo el perdón nos libera de verdad». Esa noche, Samuel y Elena organizaron una cena en la hacienda. Los trabajadores y sus familias se reunieron bajo un cielo estrellado. Había guitarras, risas y comida casera. En medio del bullicio, Samuel levantó su copa. «Por la vida», dijo emocionado, «por quienes ya no están y por los que vendrán. Que nuestras raíces nunca olviden de dónde viene su fuerza». Los presentes brindaron con emoción. El viento soplaba suave, como si los espíritus de sus padres aplaudieran desde el firmamento. Cuando todos se marcharon, Samuel salió al campo y se recostó sobre la hierba húmeda. Miró las estrellas y sintió una paz que nunca antes había conocido. En ese instante comprendió que su historia ya no era solo suya, sino de todos los que habían creído que la bondad podía sobrevivir a la injusticia. El cielo parecía responderle con un brillo más intenso, y él susurró con voz firme: «Gracias por todo, mamá, papá, esta es la herencia que verdaderamente vale». Y así, bajo el manto eterno de la noche, Samuel Morales cerró los ojos sabiendo que había cumplido su destino. La hacienda seguía de pie, la tierra fértil volvía a florecer, y su nombre se convirtió en símbolo de esperanza y redención. En su corazón, la voz de su padre aún resonaba: «El que cuida la tierra, cuida la vida». Y esa enseñanza, más poderosa que cualquier herencia, lo acompañaría por siempre. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.